La angustia, el afán, la ansiedad, los males que van reinando en este tiempo. Y aún en medio de aquellos que muchas veces creemos en Dios, también eso quiere de una u otra manera venir a reinar en nuestras vidas. Pero es importante que hoy aprendamos algo que la palabra del Señor nos narra. Nosotros queremos ver milagros muchas veces, nosotros queremos ver la grandeza del Señor, queremos ver grandes cosas, pero a veces nos parece contradictorio que nosotros entremos en ese reposo del Señor para poder ver el obrar y el mover de Él en nuestras vidas. Es importante que hoy entendamos que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú y yo entremos en esa confianza, pero no solamente con nuestra boca decir yo creo en Dios, tengo fe en Dios, no, sino que todo tu cuerpo, tu mente, tu corazón comienza a entrar en esa paz y en ese reposo para creer en el Señor. La Biblia nos habla en el libro de Marcos, capítulo 6, desde el 30 en adelante nos narra la historia de un gran milagro, la multiplicación de los panes. Dice la palabra del Señor que llegó un momento en que Jesús con sus discípulos no les daba ni tiempo ni de comer y Jesús se los lleva a un lugar, dice que un lugar desierto, pero este lugar desierto no específicamente estaba hablando de un desierto como tal, que donde no había vegetación, donde era solamente arena, no. Específicamente cuando dice la palabra desierto es un lugar como aislado, apartado, donde ellos pudieran tener como privacidad. Y se fueron en una barca hacia el otro lado. Y dice que toda la multitud que seguían, porque recuerda que era mucha gente la que seguía a Jesús, y toda esa gran multitud que seguía se dieron cuenta que era Jesús con los discípulos que se iban a ir al otro lado. Y dice la palabra del Señor que ellos se fueron detrás de ellos, pero no también en las barcas, sino por las ciudades. Y se fueron de tal manera tan rápido que llegaron primero que Jesús y los discípulos al otro lado. Cuando ellos llegan al otro lado, Jesús dice que conmovido, se conmovió a compasión, a misericordia por ellos, comenzó a hablarles nuevamente, a compartirles. Yo me imagino que estar con Jesús era un deleite total. Imagínate por un momento que Jesús estuviera en este tiempo, cuán deleite, cuán delicioso sería estar escuchándolo por horas y horas y horas, y creo que si pasaran muchas horas quisiera uno más y más, sin importar el cansancio, sin importar nada. Pero llegó un momento en que Jesús les dice a los discípulos, ¿verdad? Les dice en el versículo 35, dice que cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiendo él, es decir, Jesús, les dijo, dadle de comer, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En otras palabras, los discípulos estaban yéndose como a la parte física, que primero que con 200 denarios era muy poquito para poder comprar alimento para toda esa cantidad de personas, que eran muchísimos. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente Jesús dice, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo, es decir, los discípulos dijeron 5 y 2 peces, es decir, tenían 5 panes y 2 peces. Y aquí es donde está la clave, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. El Espíritu Santo de Dios hoy quiere que tú entres en un tiempo donde no solamente tú le digas, Señor, yo confío en ti, sino que toda tu mente, tu corazón, tu cuerpo, todo tu ser entre en ese confiar verdadero del Señor. Y dice el versículo 39, Marcos capítulo 6, versículo 39, dice, y les mandó, es decir, mandó a los discípulos, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, hasta que no entraran en reposo, hasta que no entraran en esa calma, ellos no iban a ver el milagro del Señor. Y dice que ellos comenzaron a unirse por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50, y yo me imagino, así como tú ves ahí atrás, ese lugar ahí todo lleno por grupitos, obedeciendo al Señor.
Y dice la palabra del Señor que luego de eso vino el gran milagro de la multiplicación. Mira, eran solamente 5 panes y 2 peces. Y se multiplicó esta comida para muchísimas personas. Tú quieres un milagro hoy extraordinario. Necesitas quizás un milagro extraordinario para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu situación. Entra en el reposo del Señor. En ese momento el Señor mandó a los discípulos a que se recostasen en la hierba verde todas las personas. Tú comienza a descansar en el Señor, que cuando vayas a tu trabajo vayas con paz, que si vas a ir a hacerte un examen porque te han dado un diagnóstico médico, ves en paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Ahora, esta palabra también me hace a mí recordar en el Salmo capítulo 23, nos habla la palabra del Señor y nos da una de las, digamos, como de las formas como el Señor es nuestro pastor. Y dice la palabra del Señor, en el libro de Salmos capítulo 23, versículo 2 dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y en lugares de delicados pastos. Que tú en este tiempo entres en ese reposo del Señor. Que donde quiera que tú vayas, que cualquiera que sea esa situación que te traiga mucha angustia, que tú puedas hoy decir, Señor, yo voy a reposar en ti. Yo voy a creer en ti. Con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, con todo mi ser voy a creer en ti. Voy a entrar en tu reposo creyendo en que tú obrarás. Y yo te aseguro, yo hoy vengo a decirte como profeta de Dios, que si tú entras en el reposo de Dios, creyendo en el Señor y obedeciendo las instrucciones, porque además tenemos que ser obedientes. Recuerda que la instrucción del Señor fue que se agruparan por grupos y ellos dicen la palabra que se agruparon de 100% y de 50 en 50. Si Dios te da una instrucción, hazla. Si tú le eres obediente al Señor y si tienes fe y entras en ese reposo creyendo y dándole a entender al Señor, con ese reposo, con esa paz, con esa confianza de que Él va a obrar, yo te aseguro que un milagro extraordinario es el que Dios ha preparado para ti. Y en los próximos días prepárate porque tus ojos lo verán. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Dale like, compártela con alguien que tú creas que pueda necesitar esta palabra en el día de hoy. Bendice a alguien con esta palabra. Recuerda que nos vemos mañana en un nuevo tiempo de Escuchando la Voz de Dios. Bendiciones.